Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más. Estamos acostumbrándonos siempre a compartir informes, contenido de alto valor como es la salud. Yo creo que uno de los valores preciados es la salud y la gente, tú lo sabes muy bien, de pronto el trabajo es importante, la educación es importante, pero si no tienes salud no puedes compartir ni el trabajo ni las demás actividades. Mi nombre es Carlos Merizalde Peñafiel, soy médico de profesión. Quédate toda esta noche, vamos a estar compartiendo, no toda esta noche, vamos a tratar de ser lo más específico, lo más resumido, no pasar toda la noche. La idea es hablar sobre el tema del COVID. Este tema son palabras que las quería hablar hace tanto tiempo, lo hemos venido haciendo en entregas momentáneas, ya lo hablamos con el psicólogo sobre el impacto emocional del diagnóstico del COVID. Yo quiero decirte que de COVID nadie se muere. Lo que está ocurriendo es que la gente, el paciente, las personas, no conocen aquello, no relacionan los signos síntomas y ya llega un momento que se complican. Y cuando ya hay complicaciones, pues de esto sí se van a morir. Y tengo que mencionar lo que el trabajo que venimos haciendo es porque somos un equipo de profesionales detrás de estos pacientes y hemos logrado que mejoren. Muchos de ellos hemos hecho tratamientos en domicilio y han mejorado significativamente. Entonces, esta noche vamos a abordar sobre el tema de la alimentación. ¿Será importante? ¿No será importante? Tengo pacientes que dicen, ¿qué tengo que comer? Yo les digo, tenemos que trabajar con la nutricionista, tenemos que hablar de la nutrición, pero no tengo dinero y les veo que tienen unas cajitas de vitaminas como $5. Digo, señor, pero tiene $5 para comprar aquello. ¿Por qué no compra mejor frutas? ¿Por qué no compra esto? Entonces yo creo que el desconocimiento está haciendo que este COVID-19 nos juegue una partida y nos está metiendo goles de espalda. Hay mucha gente que está falleciendo. Ya es hora de despertar, llevamos rumbo al año de esta enfermedad y nosotros venimos compartiendo mucha información. Sin más preámbulo, voy a ponerme los audífonos para presentarles a la profesional con la cual vamos a estar compartiendo esta noche un tema muy importante como es la alimentación en personas con COVID-19. Bienvenida Yajaira, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo están? Buenas noches también para cada una de las personas que nos están escuchando y para que vamos a tratar sobre este tema que últimamente yo lo he visto como problemática, que los pacientes están cayendo, yo le decía justamente a Andrés la semana anterior, los pacientes se están complicando más y yo tengo que primero resolverle las complicaciones que hicieron en ese momento y después ya resolverle las otras complicaciones. Entonces, es un tema muy interesante, así que no se lo pierdan. Así que vayan conectándose y compártanlo para que las demás personas también lo vean. Sí, si de pronto hay alguna pregunta de las personas que nos están viendo, que se están conectando, pueden hacerla y la vamos a ir resolviendo al final de la presentación. Ya Jaira, veo que tienes una presentación lista, la vamos a compartir para de esta manera empezar con este tema como es la alimentación en el COVID-19. Entonces, ya en este momento está saliendo Yajaira, adelante. Bueno, ¿por qué puse como problemática la desnutrición? Porque las personas, pongámosle de ejemplo, una simple gripe. Las personas cuando les da gripe reaccionan a una fiebre, la fiebre, hay una calentura en todo el cuerpo y la persona, uno, ya pierde el apetito, ya no es el mismo apetito de antes por los malestares que siente en ese momento. Dos, se inflaman ciertas partes, ejemplo la boca, a veces se sabe irritar y ya ciertas contexturas le suelen molestar. Y por ello, mientras vaya avanzando la infección, por ejemplo, de la gripe, la persona no, la persona va a perder peso. Entonces, imagínense ahora una infección por COVID, que es algo que se mantiene por mucho mayor tiempo y es así mismo, como cualquier otra enfermedad, va a provocar una inflamación, perdón, en todo el cuerpo, que puede tener esta problemática como es la desnutrición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar este problema? Ayúdeme con la siguiente diapositiva, por favor. El trabajo del nutricionista quería yo resaltarlo aquí, porque como dijo el doctor, nosotros somos un equipo donde trabajamos tanto el médico como psicólogo y nutricionista. Entonces, las personas, como yo les dije, pierden peso. Muchos de ellos, de los pacientes que he visto, dicen, no, está comiendo solamente gelatina, solamente está
consumiendo por ahí, picando cositas, ¿ya? Entonces, ¿alguna vez han hecho una evaluación del estado nutricional? Entonces, en la mayoría de los casos no han hecho una evaluación del estado nutricional y no conocemos la composición corporal de esa persona. Entonces, mi trabajo como nutricionista es hacer una evaluación del estado nutricional del paciente para saber cómo está esa composición corporal. Si se está perdiendo masa muscular, si se están inflamando más el tejido de la masa grasa corporal, porque a través de una inflamación corporal la masa muscular, la masa grasa también suele aprovecharse y el metabolismo cambia, el metabolismo hace sus jugadas. Entonces, aquí dentro de la evaluación nutricional se evalúa no solamente el peso, como muchas personas lo creen, sino cómo está constituido el cuerpo, la masa muscular del paciente, la masa grasa, que esto a los pacientes con COVID los he atendido desde el año anterior que empezó la pandemia, los he atendido por medio de videollamada y por medio de ciertas medidas se le toma tanto el acompañante del paciente, eso sí, yo superviso la toma de medidas y con ello yo saco la fórmula y saco cuánto es la composición corporal del paciente. Tanto se toma en el inicio de la terapia nutricional como en las siguientes consultas y hay mejoramiento después de la terapia nutricional. Bioquímicamente también se revisan los exámenes de laboratorio para ver cómo cómo está tanto la glucosa como el metabolismo de las grasas, el colesterol, triglicéridos, ¿ya? Porque muchos de ellos, al momento que el metabolismo se afecta, todo se altera. Entonces, también hay que controlar esa situación clínica. A veces, si no solamente se va a tener la infección de COVID, sino que ya vienen arrastrando otra enfermedad, entonces también se revisa todos esos parámetros y la dietética para ver cómo está la ingesta dietética de ese paciente. Luego de ello, hago yo el diagnóstico nutricional y de ahí viene la prescripción de la dieta. Lo que siempre dicen los pacientes, que ya sé que le pregunto a Google y saco la receta para darle al paciente, pues se dan cuenta que para llegar a la prescripción dietética, primero tiene que haber una evaluación del paciente, luego un diagnóstico y de ahí viene la dieta. O sea, es una secuencia de pasos que nosotros tenemos que cumplir. Como profesional, yo tengo que cumplir para llevar una recuperación pronta del paciente. En la prescripción dietética, yo les ayudo a mis pacientes tanto con un plan de alimentación y la guía de alimentos y el monitoreo que depende de cómo estemos en el caso, pero la mayoría se los lleva semanal. Ahí sí, ayúdenme con la siguiente diapositiva. Yo les quería traer aquí, mencionarles sobre 3 casos. Miren, el paciente varón fue un paciente más de 50 años. Este paciente le dio una infección fuerte porque tuvo mayor contacto con el virus y él cayó internado. Y en el momento que me parece que estuvo más de 10 días internado y los médicos se habían sorprendido de que se había recuperado pronto. Pero este paciente tiene un antecedente. O sea, él es paciente del consultorio, de la consultoría, él ya tenía un cambio en su estilo de vida. Ya, aparentemente, él es un paciente aparentemente sano. Sin embargo, como tuvo contacto con el virus, cayó con la infección, ¿no? Pero se recuperó pronto, ¿ya? Y al momento que ya él sale del hospital, enseguida nos buscó a nosotros. Por parte de la terapia nutricional, se le dio lo evalué, había perdido masa muscular bastante, ¿ya? La masa grasa también había disminuido un poco por los días que había estado en terapia. Y de acuerdo como íbamos avanzando con el tratamiento de él, pudo lograr recuperar lo que es masa muscular. Este otro paciente, una paciente mujer, esta paciente también tiene más de 50 años, pero ella es diabética. Ya, esta paciente, cuando me la notificó el doctor Merizalde, ella tenía mucho miedo a muchos alimentos por la razón de la diabetes y eso la estaba conllevando también a tener desnutrición. Entonces, cuando yo la evalué, ella estaba en escala de desnutrición leve, o sea, había perdido lo que era masa muscular. ¿Y cómo lo sé? Porque a través de la antropometría, las medidas que yo superviso por medio del acompañante del paciente, ahí efectué que ella estaba en una desnutrición leve. Entonces, ella ya mediante va pasando las semanas, ella se recuperó, ya la semana
ella estaba contentísima, decía que ella misma decía que ya estaba lora, que ya hablaba bastante. Entonces, esto no solamente es el trabajo farmacológico, sino también la terapia nutricional que contribuyó a la mejora del paciente. Y por supuesto también el apoyo emocional para que la paciente se sienta más apoderada y limite ciertos miedos que pueden estar afectando su salud. Y el tercer caso que les quería tratar, o sea, conversar, uno que justo es uno fresquito nomás. Este de aquí lo atendí el fin de semana anterior y este paciente, esta es una paciente de la tercera edad y esta paciente en cambio, cuando me mandan el caso clínico, ella por sí, como ya pasa de 80 años, ya no tiene piezas dentales. La misma enfermedad les inflama tanto el esófago, la cavidad bucal, entonces como que les molesta ciertas texturas de los alimentos y solamente quería tomar como que líquido, así, no quería ponerse las placas porque sí tiene placa dental, no quería ponerse las placas por lo que estaban inflamadas las encías. Y al momento que yo voy por la evaluación nutricional, por la parte dietética, me encuentro con la sorpresa que ella estaba consumiendo menos del 50% de lo que ella necesita si estuviera sana, pues, ¿no? Pero en el momento que hay una enfermedad, una infección, las calorías deben de aumentar, y no solamente en calorías, sino en nutrientes. Entonces, de una, yo le dije a la señora, como era como 11 de la mañana, prepárele este almuerzo que ya le mando las siguientes indicaciones. Ya, ahí no solamente se veía o sea, no solamente se ven las calorías, sino la textura de la dieta. La dieta es que siempre tenemos ahí discusiones con las personas porque piensan que dieta es dejar de comer, pero dieta es todo lo que uno consume durante las 24 horas del día. Ya, entonces la dieta de la paciente del tercer caso que yo les estoy conversando tenía que ser mecánica, tenía que cambiarse, la textura tenía que ser líquida, blanda, o sea, ¿por qué? Porque ella no tenía las piezas dentales y para que se le haga mayor, o sea, tenga una mejor digestión. Y de ahí la paciente para que con el almuerzo que les dije ahí que le haga rapidito porque todavía tenía que calcularle tanto los macro perdón, tanto los macro como los micronutrientes. Entonces, ahí ese almuerzo lo había consumido todo, lo había consumido completo. Y ya después en la noche, viendo el estado bioquímico de esta paciente, que estaban alterados no solamente en el aspecto de los riñones, sino también en el aspecto del hígado. Es parte de cuando uno cae en una enfermedad con una infección así tan fuerte, eh, nosotros al caer en una desnutrición más claro, se vuelve como que más fácil para las otras infecciones apoderarse del organismo. Entonces, esto yo así a primera instancia noté eso. Y prácticamente ya se le tenía que bajar a los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales justamente. ¿Por qué? Porque los riñones ya no estaban trabajando bien. Mandaron una señal de alerta por medio de los exámenes. Entonces, cada paciente, como ahorita les acabo de mencionar, de estos tres que les he traído, porque de ahí ya perdí la cuenta de cuántos pacientes he tratado desde el año pasado que empezó la pandemia, ¿ya? Son casos diferentes, son un tipo de dieta diferente, son estados diferentes, o sea, cada quien una recuperación diferente, diferentes enfermedades. Entonces, todos esos parámetros se ven durante la terapia de nutrición. Ayúdenme con la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver las soluciones de acuerdo a la terapia nutricional. Decía al principio el doctor de las vitaminas, la vitamina C, por ahí algún batidito también que he escuchado que lo han visto en la televisión. No es para todo mundo, no es para todo mundo y no solamente vitaminas necesita el cuerpo. Si la persona, que en estos tres casos algo que tenían parecido era disminución de masa muscular. Si ellos tienen disminución de masa muscular, se tiene que aumentar proteína y aumentar carbohidratos, porque la falta de carbohidratos es que hace que el cuerpo se consuma las proteínas musculares. Y no solamente las proteínas musculares, porque las proteínas también cumplen la función de ser formadoras de defensa.
Si no hay proteínas que creen defensas, entonces el sistema inmune, ese que tanto lo están cuidando con las vitaminas C, va a caer, se va a autodeprimir, entonces por eso es las consecuencias de de las enfermedades oportunistas. Entonces, no solamente son vitaminas que se necesitan en la dieta, la dieta o la alimentación tiene que ser completa, tiene que tener todos los nutrientes de acuerdo a la persona, de acuerdo a cómo necesite la persona. De los 3 casos que yo les mencioné, todos 3 son totalmente diferentes. Tienen diferentes edades, diferentes oficios, ¿ya? Diferentes sexos. ¿A qué me refiero con completa? Que la alimentación no solamente es a base de vitaminas o proteínas, también se necesitan carbohidratos, así sea una persona con diabetes, necesita carbohidratos. Grasas, sí señores, grasas nosotros como personas necesitamos grasa porque las grasas también cumplen una función importante en nuestro organismo. Y vitaminas y minerales. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales son los nutrientes que necesitamos para que la alimentación sea completa. Equilibrada, aquí viene la parte equilibrada, o sea, depende del caso clínico que esté tratando, va a ir la porción, tantos gramos de carbohidratos, que yo se los estipulo en el plan nutricional con el menú de comidas, tantos gramos de proteínas, tantos gramos de grasas, cuánto cubro en las vitaminas, si no alcanzo a cubrir, vienen los suplementos, ¿ya? Los suplementos no son para todo mundo también. Suficiente, en el tercer caso que yo les nombraba, esta paciente no cubría las necesidades nutrimentales de ella, ni calóricas ni nutrimentales, lo cual lo que estaba haciendo era como que el cuerpo autoconsumirse, aparte de que la inflamación, perdón, del cuerpo la mantiene como que se autoconsume en el aspecto de que hay una infección dentro del cuerpo. Entonces, por esa razón, debe de aumentarse tanto lo que son calorías y nutrientes. Suficiente, de acuerdo al paciente, adecuada. Se dan cuenta que de los 3 casos que yo les presenté, un paciente era aparentemente sano, la otra paciente era diabética, y la otra paciente, en cambio, me olvidé de decir que era hipertensa. ¿Ya? Entonces va adecuada de acuerdo al estado clínico y nutricional que tenga la paciente. Variada, no todos los días le van a dar sopa con pollo, ¿ya? Ahí se les describe en el menú diferentes proteínas de las cuales puedan ellos consumir. Si es una dieta general, se le incluye todos los alimentos, ahí se le describe cuáles tendría que evitarse, cuáles tendría que consumir en menor ración. Si es una paciente con enfermedad renal, ahí hay más limitaciones y ejemplo en las proteínas, se permite lo que es pollo, pescado y clara de huevo. Entonces, con esas 3 se juega para que se incluyan todas las 3 comidas principales y durante la semana, pero no todos los días sopa con pollo, que es lo que más me he encontrado. Incluso me he encontrado con pacientes con gastritis y COVID, y el consomé o menos el consomé de caldito de gallina o de pollo, se los tengo que quitar de la dieta, porque en gastritis inflama más a la mucosa gástrica. Entonces les explico a los pacientes qué es lo que puede ocurre, porque también ellos sienten, les da dolor, y al momento que se quita el alimento que está ocasionándolo, ahí se dan cuenta y dicen, ah, no, sí tenía razón, con ciertos alimentos que he quitado ya han mejorado las molestias, o sea, ya no había molestias. Variada, ya les dije de variada, inocua. No se olviden de desinfectar todos los alimentos que lleguen a su casa, también la importancia del agua, ¿sí? Ahorita que les nombro del agua, la hidratación del paciente también es muy importante, así que no se olviden de hidratar al paciente. Listo. Eso creo que era de todo de las diapositivas. Sí, claramente lo has graficado, lo que acontece con los pacientes. De pronto para las personas que nos están viendo, de pronto esto es desconocido, ¿no? Que el médico trabaje con nutricionista, que trabaje con el psicólogo en el tema del COVID. Pues sí, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy trabajando así. Y el año pasado no había tanta confianza. Lo que hacían la gente era llamadas telefónicas a los psicólogos, mucha gente quiso suicidarse.
estaban tristes, tuvieron millones de consultas, pero ya ahora que estamos en este nuevo año, como que ya se olvidaron del psicólogo. Yo hablaba con Andrés Caballero, que está por ahí conectado, yo le decía, ¿qué pasó? Tú regalaste muchas consultas por teléfono y ahora ya no quieren tratarlo. Parece que ya hay más confianza, ya la gente piensa que la situación se calmó. Pues no, la situación cada vez va aumentando, tenemos más casos. Yo hice una investigación en salud en la cual el año pasado, el 20 de diciembre del 2020, el primer ministro británico decía de que la nueva cepa, no la nueva cepa, sino la variable de esta cepa, era altamente transmisible. El año pasado, ¿qué ocurría? Que se afectaba a un miembro de la familia y los otros 4, era una familia de 5, por más contactos que tenían no se contagiaban. Pero ahora resulta que se están contagiando más del 70% de las personas que viven y es bien transmisible. ¿Y qué está ocurriendo? Que algunas de estas personas no están presentando síntomas. Entonces, en algún momento todos vamos a tener COVID y por eso la aclaración, de COVID nadie se muere. Di algunos diagnósticos de personas con COVID y se quedan asustados. Hay gente que dice, no, es dengue, doctor. Y después dicen, es COVID-dengue. No es COVID-dengue, es COVID-19, purito. Tiene todos los signos y síntomas. Por aquí había una pregunta de José Espín, saludo desde el otro continente que nos está sintonizando. ¿Por qué se pierde el gusto del olfato? Como bien lo dijo Yajaira, produce inflamación este virus penetra por las vías respiratorias y dependiendo de dónde esté va a generar alteraciones. El virus entra solo y sale solo. Acuérdense del dengue, el dengue es 7 días, el virus entra solo, sale solo, son 7 días para salir. En cambio en el COVID son 23 días aproximadamente, pero mientras va saliendo va generando daños, dependiendo de qué parte se encuentre, es donde se va a generar inflamación y ahí es que se pierde el gusto, el olfato, pero no nos podemos confiar, porque hay otro grupo de pacientes que se afecta la mucosa del estómago y produce diarreas, produce gastritis. A propósito, Yajaira, para ti una pregunta, el tema algunos pacientes han consultado, ya después de haberse recuperado del COVID, han consultado con problemas de gastritis. Ya mismo esa respuesta, Yajaira, por ahí tengo una persona que me consultó eso la semana pasada por telellamada. Y hay un tercer grupo de pacientes que son los asintomáticos. Nosotros tenemos 3 grupos de pacientes. El uno con problemas respiratorios, el segundo grupo que es el con problemas gastrointestinales. Yo el día martes atendí a 2 pacientes en el Cantón Quinsaloma. Cada paciente distinto, diferente, a pesar de estar viviendo juntos, el uno con problemas respiratorios y la señora con problemas digestivos. Resulta que la señora con problemas digestivos, COVID positivo, pero esa persona está saludable, está bien, pero ya vamos a entrar con los soportes de medicamentos, que no son tantos medicamentos. El año pasado veía cómo era un listón como útiles escolares de todos los medicamentos y era un copy y pega. En la actualidad estamos demostrando, y ya los pacientes confían más en los tratamientos que hacemos, porque no trabajo solo, trabajo en equipo, ya no son tantos medicamentos y existe la comparación. Mira, el doctor Merizalde me trató con esta forma y se resolvió el problema en 7 días. Yo creo que debemos de aceptar que es un virus, por lo tanto no puedes tomar tratamiento para parásitos, tratamiento antibacteriano porque es un virus, pero tenemos que estar atentos a que no exista una complicación. Entonces, Yajaira, ¿por qué queda inflamada la mucosa del estómago? Se llenan de gases estas personas después de que pasó esta situación del COVID. Pero ya están sin virus. O sea, ya están sin virus, pero resulta de que sienten esta molestia. Algunos se vuelven más sensibles a los alimentos con estas sustancias que se agregan a las comidas y ya lo están detectando, pero hay otras personas que no lo han detectado. Pero es por la misma, en el caso de gastritis, lo que yo me he dado cuenta es porque, ejemplo, no sé si es con su mismo paciente, pero la carga de fármacos, ¿ya? Y ellos que no saben también el horario de comidas, ya entonces ahí como que la provocan con la gastritis. Pero de ahí que el virus sí inflama todo el sistema digestivo. O sea, eso es ya parte natural mismo del virus. Saludos a todas las personas que están conectadas, gracias por compartir y llegar a más personas porque queremos aportar muchísimo a este tema. Yo creo que las sustancias en las farmacias nos ganaron mucho más que la información que estamos brindando ahora y yo creo que esta situación va a seguir de largo
Entonces, la vacuna estaría en tus manos. En el tema de alimentos, un caso que pudimos ver, Yajaira, es que la alimentación va cambiando durante los días, durante la semana, ¿no? Ya el paciente va recuperando el olfato, va recuperando el gusto y al principio no quiere comer. Entonces, ¿qué recomiendas para estas personas que no quieren comer nada? Solamente se les da sopita y papa nada más. Por ejemplo, para las personas que tienen afectado el gusto y el olfato, hay que trabajar el otro sentido, la vista. O sea, tienen que prepararle alimentos que sean atractivos a la vista, ¿sí? Ya le digo, se evalúan diferentes factores, porque en el caso de los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen inflamado el sistema digestivo, les molesta tragar así, entonces hay que ponerle color también a la presentación, al alimento que se vaya a brindar, y los pacientes se comen todo cuando ya le ponen color a sus platos, ¿ya? Algo que usted mencionó ahorita, se les cambian los alimentos, claro, porque también va de acuerdo a los síntomas. Ejemplo, en los pacientes que después del COVID comienzan con gases, dolor de gastritis, molestias a nivel intestinal, entonces ya hay que hacerle una dieta de acuerdo a que no vayan, alimentos que no vayan a provocar gases en primer lugar y alimentos que no sean irritantes para el estómago. Entonces, van modificándose de acuerdo a la evolución del paciente. En cuanto a las vitaminas inyectables o que se toma de vía oral versus frutas, ¿qué recomendarías tú? En caso de enfermedad, lo que pasa es que nosotros primero vamos a la farmacia y después preguntamos. Miren, lo que pasa es que la alimentación tiene que cubrir el 100%, ¿ya? El 100% lo cubre la alimentación. Cuando ya la alimentación no alcanza, ahí vienen los suplementos, que ahí los suplementos se encargan de dar más del 100%, que en este caso serían las vitaminas. ¿Y quién es quien prescribe las vitaminas? Tiene que ser bajo una prescripción médica, no es bajo el control del paciente. Entonces, las vitaminas no todas son hidrosolubles. Hidrosolubles es que el cuerpo las absorbe a través del agua, las absorbe y las elimina a través del agua, como en el caso de la vitamina C. Pero en el caso de la vitamina A, vitamina E, que son vitaminas liposolubles, que son absorbidas, o sea, se absorben a través de la grasa, puede haber una intoxicación y el que van a afectar es al hígado. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga él es la aduana del cuerpo, pues él tiene que encargarse de toda sustancia que vaya a ingresar al organismo. Entonces, la prescripción de vitaminas tiene que ser bajo supervisión médica, no pueden, ¿cómo es? Automedicarse, porque las vitaminas también son medicamentos. Por aquí tengo una paciente que ya estamos haciéndole el seguimiento y todo, estamos esperando el diagnóstico. Antes le pedí las pruebas hepáticas y salieron alteradas, tenía un problema del hígado, ¿no? Entonces la inflamación propia del virus altera el corazón, los pulmones, el hígado. ¿Qué alimentos les podrías recomendar para que no se congestione mucho el hígado y sea una situación llevadera? A eso era que yo le quería nombrar por el tercer caso que yo les nombré, porque esta paciente, ya voy con la paciente de ahorita, por si acaso te conecta. Ya, el caso de la semana anterior, ella eran los riñones y el hígado los que estaban afectados. Entonces, si esta paciente estaba tomando batidos, le iban a hacer un daño mayor a los riñones y al hígado porque ya ellos ya están, ya como que ya no aguantan más. Y lo que pueden conllevar es una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal. Entonces, tienen que ser manejados por lo que es alimentación, tienen que ser manejados por un nutricionista. De acuerdo a la paciente que usted me nombra, que ya están las enzimas hepáticas elevadas, ahí hay que tener control con las grasas. Y no quiere decir que la paciente ahora ya no va a comer nada de grasa, sino que hay que saber elegir qué tipo de grasa sí puede consumir y qué tipo de grasa no podría consumir. Aparte también habría que conocer bien en qué estado está él, o sea, si es apenita, si es muy elevado, perdón, ya. Eh, Porque la alimentación tiene que ser completa, tiene que llevar todos los nutrientes. Si yo le quito las grasas, ya mi alimentación viene a ser incompleta. Entonces, lo que tendría que hacer con esta paciente es cambiar el tipo de grasa. Ejemplo, en los hogares, no sé si ahorita de una vez le lanzo el dato, nosotros sabemos tener aceites de mala calidad
que estos sí inflaman al organismo, ¿ya? Entonces, los de buena calidad son aceites que tienen, las grasas son monoinsaturadas, significa que son mucho más pequeñas y el cuerpo las puede absorber de una mejor manera. Y son los aceites de girasol, canola, soya, pero que sea solamente de soya, porque hay algunos aceites que están mezclados soya más palma, y palma es de mala calidad, y oliva, por supuesto. Sí. Entonces, ahí, ejemplo, en la paciente, si esta paciente tiene aceite con palma, eh, prácticamente hay que cambiar el aceite, uy, perdón, hay que cambiar el aceite, o sea, poner uno de buena calidad. Ujú. Esta paciente pudo identificar en el desayuno, ingirió yogur y se llenó de gases. Entonces lo compaginé Cuidado. con el resultado de las pruebas hepáticas. Los normales es hasta 40, tenía entre 70 y 90, Mm. intermedio, ¿no? La elevación. Entonces yo a propósito le dije aquello. Entonces a esta persona que no ha trabajado todavía con nutricionista, ¿qué le podrías tú recomendar? ¿Será que tiene que consultarte a ti? O sea, no solamente sería, ella solamente está con tratamiento farmacológico, o sea, con el médico. Sí, con tratamiento solamente médico, pero un tratamiento simple. La estamos ayudando a que no tenga molestias, dolor solamente con paracetamol. No hemos usado ivermectina, ni acitromicina, ni ningún antibiótico. Estamos dejando que el patrón natural de la enfermedad nos vaya llevando a detectar si en algún momento se presenta una complicación. Ahí recién empezamos con el esquema de tratamiento. Entonces, lo que hacemos es un seguimiento cada 2, cada 3 días y también de manera telefónica, porque así a mí me ha funcionado muy bien. Una vez que un paciente consulta conmigo, yo lo voy guiando durante todos los días. ¿Qué tiene que tener este paciente indispensable? Porque lo estamos trabajando en casa. Tiene que tener saturador de oxígeno, tiene que tener termómetro, tiene que tener tensiómetro y en algún momento, si llegamos a necesitar oxígeno, debe tenerlo en domicilio para de esta manera precautelar su seguridad sanitaria, su salud y evitar algún fallecimiento, porque yo siempre lo digo, de COVID nadie se muere, de las complicaciones sí. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a esta paciente? ¿Debe consultar contigo? Todo paciente sano o enfermo tiene que sacar terapia, tiene que tener un tratamiento o control nutricional, ¿ya? Lo que le decía, nosotros estamos tan acostumbrados a la internet que, bueno, tengo COVID, voy a Google y le pregunto qué puedo consumir. Cuando me estoy saltando todos los pasos, pues de una evaluación nutricional. Entonces, primero hay que evaluar ese caso, saber cuál es el estado bioquímico de esta paciente, que ya sabemos que las enzimas hepáticas están elevadas, saber la antropometría, o sea, si la composición de la masa muscular está normal o está aumentada, si está disminuida. Generalmente está en normal o disminuida en la mayoría de los casos. Y la masa grasa, si es una persona con sobrepeso o obesidad, se vuelve como que más, el tejido adiposo inflama también a la persona. Entonces, a lo que entra un virus, lo inflama más. Entonces, por eso es muy importante conocer la composición corporal de la persona. Y de ahí, de acuerdo a la evaluación nutricional, viene el diagnóstico y de ahí viene la prescripción de la dieta del paciente. Entonces, todo paciente sano o enfermo tiene que sacar consulta con el nutricionista. Y en el caso de los pacientes con COVID, tiene que sacar consulta con un nutricionista clínico. Muy bien. Entonces, gracias Yajaira, ha sido muy explícita tu información. Entonces, para las personas que están teniendo COVID, de pronto no hicieron una consulta antes y por eso tienen hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, tienen obesidad, que estos son criterios de vulnerabilidad en cuanto a enfrentar el COVID, de pronto tienen alguna otra enfermedad, pero ya no lo consultaste antes y ya te dio el COVID, entonces durante el tratamiento del COVID, que está haciendo el soporte del médico, dile a tu médico que tienes que hacerle una interconsulta con la nutricionista o con el nutricionista. Entonces yo siempre trabajo en equipo, dentro de mi equipo de trabajo está el terapista físico, el terapista respiratorio, tengo psicólogo, nutricionista y por supuesto el médico. Entonces todo este equipo de personas que de pronto los familiares porque no están acostumbrados y dicen, pero ¿y por qué el psicólogo? ¿Por qué la nutricionista? Le digo por esto, por esto y por esto. Y los pacientes que aceptan tratarlos de esta forma, los resultados son fenomenales.
hasta gallina me regalan. Un paciente que vi el último en domicilio en el cantón Quinsaloma, me dieron una gallina peladita para comerla este fin de semana. Entonces, de felicidad de que esta persona ha mejorado, y me dice: doctor, fuimos 4 compañeros de la institución de nosotros, yo ya estoy bien y mis otros compañeros están delicados, están con problemas respiratorios, que no respiran, se cansan. Entonces yo le digo: pero ¿quién es cómo lo estarán tratando? Dice: le han puesto sueros y sueros. Le digo: ¿y cuántos sueros le hemos puesto a usted? Y me queda mirando y dice: ni un suero le pusimos a este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente que lo traté en domicilio ya hizo consulta contigo, Yajaira. Este paciente es una persona hipertensa, ya hizo consulta contigo y siguió con la misma alimentación y se recuperó de manera favorable. ¿Algo más que quisieras agregar, Yajaira? Se me olvidó ahorita. Pues estamos acordando de la gallina. De la gallina. A ver. Que sí, la recuperación es mucho más rápida. O sea, cuando se trabaja en equipo es mucho más rápida. Porque los pacientes tienen miedos. Entonces, como que se bloquean al momento de tomar la consulta. Entonces, ya cuando pasan a mis manos, que sería con respecto a la alimentación, los pacientes, la mayoría, toditos, y a ver, déjenme sacar, como unos 3 habrán sido que ya eran pacientes de nosotros, pero de ahí la mayoría, toditos, ya por ponerlos todos en el grupo, era la primera vez con la nutricionista, o sea, era la primera vez que tenían un nutricionista. Y ahí, para los pacientes que ellos ya son pacientes ya con control, que ellos ya pasan control seguido, ellos ya es como más fácil porque ya ellos ya llevan una educación alimentaria. En cambio, con los nuevos, iniciamos desde cero. Vamos aprendiendo los grupos de nutrientes. A veces, por ejemplo, una paciente con diabetes, que me acuerdo, ella no quería saber nada del arroz. Era un miedo así fatal del arroz, ¿ya? Y resulta que le estaba subiendo la glucosa, era el hierro que tomaba en las mañanas, porque es a base de azúcar. Sí, entonces ese era quien le estaba provocando. Entonces cuando yo ya le hice la comparación y le expliqué sobre todo quién era que estaba subiendo, no era el arroz, ya ahí ya como que ya conocen. Entonces también les enseño acerca de cómo mejorar, cómo aumentar fibra en la alimentación, cómo ir mezclando para que la alimentación no sea aburrida, ¿ya? Entonces toda persona sana o enferma necesita del control nutricional. Muy bien, hemos tenido un tema interesante, como es el tema del soporte nutricional en todas las personas con COVID. Entonces, si tú tienes un familiar o tú tuviste COVID, te recuperaste del COVID y no tuviste asistencia nutricional, pues debes de hacerlo. Por esta manera lograr mejorar rápidamente, porque a veces hay pacientes que han sido manejados muy tardíamente y dan unos pasitos, se cansan, han quedado con músculos caídos, el tono muscular sumamente caído. Otros, en cambio, como no sabían esto de los nutrientes, ya una vez que les regresó el apetito, comenzaron a comer de manera voraz y han aumentado de peso, tienen problemas de rodillas, dolores de las rodillas. Entonces, todo esto lo podemos trabajar de manera articulada. Yajaira, te quedo agradecido por el tema que nos has compartido esta noche. Tus palabras finales, Yajaira. Sí, ahorita que mencionaba de los pacientes después de la enfermedad, sí, al perder la masa muscular, ellos se vuelven como que propensos a otras enfermedades como son del estilo óseo, o sea, de los huesos. Entonces, aquí nosotros en nutrición aumentamos lo que se hace una dieta hiperproteica, donde sin utilizar suplementos, ojo, porque los suplementos a veces, por no saberlos manejar, es que vienen los daños renales. Entonces, ahí, por medio de la actividad física que lo trabaja el doctor Menizales mismo, más la alimentación, entonces el paciente mejora. Así que esos pacientes que ya pasaron por COVID y están ahorita con esas molestias, cansancio, no duden de buscarnos. Un gusto haber compartido esta noche con ustedes, con el público que nos está observando. Espero que les haya servido de mucha ayuda y cualquier duda que ustedes tengan nos pueden buscar. En mi página de Facebook estoy como Yajaira Bosa Contreras Nutricionista y en Instagram también me pueden buscar como Yajaira Bosa C. Muy bien, gracias Yajaira. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Creo que no hubo preguntas
Eso significa que quedó clarísimo el tema. De pronto se quedaron perplejos de escuchar nutricionista. El doctor Merizale trabaja con nutricionistas en los pacientes con COVID. No solamente en los pacientes con COVID. Ya este es un esquema de trabajo desde el 2015 que lo vengo realizando. No soy un improvisado. Me gusta investigar el tema de salud y el mismo paciente nos va llevando a que tenemos que darle todo. Yo creo que un paciente necesita todo y hay que darle todo. Aquí no podemos solamente actuar desde la parte médica, también necesitamos los demás profesionales que se sumen, porque yo creo que la salud es la riqueza más preciada que debemos de cuidar. Sin más que decirles, se despide su amigo y servidor profesional médico, el médico amigable Carlos Merizale Peñafiel. Que tengan una excelente noche. Te envío un abrazo innovador de la salud. Feliz noche.